Bienvenidos a Laberintos Literarios, el podcast donde exploramos las historias detrás de los libros que hemos leído, guiándote por los pasajes de la literatura. Yo, Julián Mieva, al lado de José Juan Chino, no solo te contaremos nuestras impresiones sobre cada libro, sino que también te brindaremos contexto, datos curiosos y nuestros análisis para que disfrutes aún más cada lectura. Así que prepárate para perderte en este laberinto de letras, donde cada capítulo es una nueva aventura literaria. Chino, otro episodio más de Laberintos Literarios. Ya el número. Ay, ¿para qué digo el número? Prefiero ya decir así nada más. Otro episodio más. No sé si sea el 12, 13, 14, 15, 16. El punto es que hay otro episodio de Laberintos Literarios. Seguro es jueves. Entonces, bienvenidas a las personas que nos están escuchando, a los lectores, a las lectoras que encontraron nuestro podcast. Chino, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, bien, aunque no tan contento ahora que quitaste nuestra sección de analizar el número del episodio, pero bueno, está perfecto. Bienvenidos al episodio número 14. Una disculpita, la verdad es que aquí nosotros no entramos en ese tipo de temas. Bueno, al principio era divertido, pero creo que ya después era como, creo que podremos tener inclusive otro podcast sobre la numerología o su, sí, su significado, pero ese no es el caso. Entonces aquí la gente viene a escuchar sobre libros, ¿correcto? Uno no quita el otro, pero está bien. Pasemos a lo que sigue. Cuéntanos, ¿cuál es el episodio o bueno, cuál es el libro que estaremos analizando el día de hoy? El día de hoy, Chino, nos tocará comentar o analizar un libro que a mi parecer es un buen, tiene una muy buena sinopsis, tiene elementos muy interesantes, inclusive creo que representa un reto para el lector. Estoy hablando de Klaus y Lucas de Agatha Christoph. Para quien no conozcan a Agatha Christoph, ella fue una autora húngara, pues nace en 1935 y la verdad tiene una historia interesante o peculiar a mi parecer, porque a principios de sus 20 ella tiene que huir a Suiza, tanto con su esposo como su hija, por la revolución húngara. Y para que veas, Chino, ya que te quité datos sobre lo que tenían de significar los números, te voy a dar otro dato, pero no el número, sino si no sepas qué fue la revolución húngara. La verdad, no vi en mis libros de historia qué fue la Revolución Húngara. Pues tampoco venían en los libros que yo tuve, entonces aquí te doy un poquito de info para los que tampoco conocen qué fue la Revolución Húngara. Básicamente, todo comienza con una protesta estudiantil en Budapest, todo en contra del régimen comunista que la Unión Soviética les impuso. Y esto escaló a un nivel tan grande que lograron expulsar a las tropas soviéticas. Además, exigían reformas democráticas, libertad de expresión y su salida del Pacto de Varsovia. Pero, ¿qué pasa? Al final, la URSS responde de la siguiente forma, que es con una invasión militar impacta con miles de muertos y el exilio de más de 200.000 húngaros. Ahí de esos 200.000, pues está lo que es Ágota y su familia. Y a grandes rasgos también no duró mucho, duró aproximadamente 12 días. Entonces, eso fue a grandes rasgos chino, lo que es la Revolución Húngara, para que veas. No te dije qué significa este número, pero te di otro dato diferente. Sí, posiblemente vamos a empezar a sustituir los datos de números por datos de historia. Sobre todo, bueno, quizá me estoy adelantando un poco, dime si es así, pero creo que todo este contexto histórico de Agatha Christoph, de su vida, es muy importante para este libro que estamos comentando el día de hoy. No sé si nos estemos adelantando, creo que al menos lo que mencionaste sirve para saber un poquito de qué es lo que impactó a la autora. Pero regresando a justamente a Agatha Christoph, después de que se va, bueno, que es exiliada a Suiza, de día trabajaba en fábricas, mientras que de noche escribía. Su estilo de escritura se caracteriza por ser seco, perdón, directo y sin adornos. Y los temas principales que se pueden encontrar en su obra son relacionados con el desarraigo, a la desposesión, a la violencia y a la verdad fragmentada. No sé si estés de acuerdo, Chino, sobre todo con esta última de violencia, digo, de verdad fragmentada. Sí, yo creo que básicamente el contexto y lo que vivió Christoph se ve muy reflejado en los libros que escribe. Digo, es el primero que leo, pero por ejemplo, tengo en el radar otro llamado La Analfabeta, en el que justamente habla de cómo el sentirte, cómo usar una lengua que incluso creo que la tilda de enemiga, que es el francés, al estar exiliado en Suiza, pues te hace que pierda este sentido de pertenencia. No me quiero imaginar quizá ejemplos como, por dar un ejemplo así, Yugoslavia, un país que de pronto desapareció, que se sentirá de repente pertenecer a un país y de repente al día siguiente no pertenecer a ningún lado. Y yo creo que esto es algo en lo que una sensación que Agota Christoph tuvo a lo largo de su vida. Bueno,
Al menos es lo que se refleja en su obra, o lo que creo captar de su obra, ¿estarías de acuerdo? Totalmente, chino. Inclusive, al menos en la búsqueda que hice de la autora, sí mencionaba que al exiliarse ella pierde tanto su patria, su lengua y su identidad. Entonces, inclusive los libros que ella publicó no fueron escritos en su lengua materna, fueron escritos creo que en francés, si no me equivoco. Sí, justamente, y esta es la que ella llama la lengua enemiga, curiosamente. Y bueno, ya con ello creo que podemos iniciar, o bueno, antes de eso, chino, como tal, fuiste tú quien propuso el libro. Evidentemente ya lo tenemos ambos en nuestro radar por cierta razón, que solo confírmame por qué escogiste el libro para este episodio. Una persona que tiene mucha influencia, menos creo que en nuestra mundo lector, es una booktuber que mencionamos creo que en el libro de Mania, que o sea, en el primer episodio, que es el libro de Valentina. Ella vi que lo recomendó, que básicamente se volvió una garantía suya, y el tema que la manera en que ella lo expuso, creo que me hizo interesarme mucho. Al final de cuentas, temas como el desarraigo, el encontrar una identidad, creo que es algo que, al menos en mí, llama mucho, y es algo de lo que Valentina comentaba, que aborda el libro, y ahora que ya lo leí, puedo confirmar que lo hace de una gran manera. ¿Tú ya lo conoces un poco más? Estoy igual que tú. Gracias a seguir a Valentina en Instagram, pude checar que lo estaba casi diciendo, léanlo, léanlo, o sea, casi garantía. Bueno, más bien era garantía para ella recomendarlo. Y no me acuerdo si creo que ya lo tenemos aparte en el radar, queríamos comprarlo y no estaba agotado. No sé si a lo mejor fue el efecto de recomendarlo, pues, justamente de influencer, pero sí me acuerdo que no lo encontrábamos, inclusive estaba en Amazon, más bien no aparecía con disponibilidad. Entonces, fue el mismo casi que tú. Posiblemente, porque yo recuerdo haber visto varias historias en las que salía etiquetada ella, o sea, ella las compartía en su Instagram, justamente decía: "Otra vez agotamos un libro", entonces yo creo que sin duda tuvo una gran influencia en que eso sucediera. Pues venga, entonces básicamente tuvimos al parecer la misma experiencia con este libro. Bueno, antes de leerlo y creo que también sobre nuestras opiniones de este libro, pero también es importante mencionarles que este libro tiene una peculiaridad que es un libro, bueno, más bien son 3 libros en uno. El primero es El Gran Cuaderno, que se publica en 1986, luego es La Prueba, que se publica en 1988, y por último, para cerrar esta gran obra, es La Tercera Mentira, que se publica en el 91. Algo curioso sobre el primero fue que su primer manuscrito fue rechazado varias veces por ser catalogado como frío y demasiado brutal. Entonces, yo siento que así fue como con esta J.K. Rowling con Harry Potter, que decían que básicamente no iba a tener, a lo mejor que nadie le iba a traer ese tipo de temas. Al final pasó lo mismo, pues, evidentemente sabemos el impacto que tuvo J.K. Rowling con Harry Potter y bueno, el vigente impacto que sigue teniendo en muchas personas a nivel, no sé si decir mundial, no sé, pero fue casi el mismo caso que se enfrentó Agatha con la primera publicación de su libro. Claro, guardando un poco las distancias, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo en lo que dices. Yo creo que al final de cuentas se rechazaba mucho sus primeros borradores porque, como lo comentaste al inicio, expone los temas de una manera muy directa. De hecho, yo me acuerdo que desde los primeros capítulos las primeras 5 páginas entraron con todo. O sea, entraron con un vocabulario que no suelo ver, entraron con anécdotas que no suelo ver, entraron con situaciones que no suelo encontrar en otros libros, y eso, pues, claramente puede ser algo diferente. Digo, ya lo comento más adelante, pero yo sé que hablamos muchas veces de que hay muchos libros en este podcast, al menos, que nos sorprenden por la manera en las que están escritos. Creo que hemos tenido la suerte de haber leído libros tan interesantes. Por ejemplo, me acuerdo con Mania, que dijimos que era un experimento, con Guillermo Arriaga un poco más de lo mismo, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, creo que estarás de acuerdo en que dentro de los diferentes que llegan a ser estos autores, no tienen nada en común. Lo único en común que tienen estos autores es que son diferentes a lo que se lee comúnmente, y creo que eso hace de Agatha Christie una gran escritora. No, coincido totalmente contigo, Chino. No son libros que tengan mucha relación entre ellos. Inclusive hemos, a través de estos episodios, hemos leído autores hispanoamericanos, autores europeos, de Estados Unidos, con diferentes sinopsis, diferentes tipos de escritura, diferente género, y creo que eso ha ayudado realmente a tener un poquito más de diversidad, que haga como dices, también hemos tenido mucha suerte de encontrarnos con muy buenos libros, con muy buena historia, con buenos giros, con buenos personajes, con un trasfondo que también el autor plasma en su obra. Entonces, sí coincido contigo, en lo absoluto, Chino. Y bueno, comenzando a desglosar un poco
de lo que va el libro. Como ya comentaste, está dividido en tres diferentes secciones. Comenzamos con el gran cuaderno. Trataremos justamente de no hablar con spoilers o no adelantar nada porque es un libro que poco a poco va construyendo la historia, poco a poco todo va encajando en su sitio, vas armando las piezas y realmente es difícil, es complejo no hablar de libros sin tratar de spoilear nada, pero creo que eso es lo que hace de este libro una gran experiencia lectora. Empezando con el Gran Cuaderno, nos sitúa en este país del cual no hay nombre, en una guerra de la que no sabemos cómo nada, no sabemos cómo empezó, no sabemos quiénes son los buenos, entre comillas, quiénes son los malos, cuál es la causa del conflicto. Y comienza con una madre que tiene que dejar a sus 2 hijos, Klaus y Lucas, que son los gemelos, protagonistas de esta primera parte, con la abuela. Ella cree que ahí quizá puedan estar más seguros, alejados alejados de una zona de mayor conflicto y con una abuela que a lo mejor puede proveerles de ciertas cosas. La abuela tiene una granja, tiene, digamos, no es como que sea suficiente porque son tipos de guerra, es una época donde hay mucha escasez, pero dentro de la escasez, la abuela tiene muchos recursos con los cuales puede subsistir y con los cuales puede ayudar a sus nietos a que subsistan. No sé si en este sentido quieras agregar algo sobre lo que va pasando. Creo que más que complementar Chino, yo seguiría la historia. ¿Por qué? Porque al final sí tenemos, como tú mencionaste, tienes a los hijos, a Klaus y Lucas, que se quedan con su abuela y que al final no tienen como un día a día muy ordinario. Entendemos que están en la guerra, entonces también tienen actividades que les pone su abuela les dice: "Ustedes no vienen aquí a quedarse como tal, a descansar, ustedes me van a ayudar en todas las actividades que yo tenga", entonces, ya sea barrer, a trapear, eh, a ayudarme con los animales, entre otras actividades. Entonces, ahí es donde poco a poco estos 2 hermanos comienzan a tener como sus aventuras, diría yo, que al final, y como mencioné al principio, no tienen un día a día normal y cotidiano, porque se enfrentan a actividades o a retos que los ponen a prueba, y que al final eso les ayuda para ser mejores humanos, o mejor más bien, para adaptarse a todo lo que puede enfrentarse en un futuro. En este caso, puede ser el hambre, puede ser el frío, puede ser diferentes condiciones en las que al final ellos se encuentran y ven la forma de que no les afecte. No sé si te acuerdas, Chino, el que la abuela les gritaba o les decía, los insultaba. Entonces llegó un punto en el que ellos se empezaron a gritonear y decirse de todo, hasta que llegó un punto que ya no les doliera lo que les decían. Igual sufrieron de golpes, si no mal recuerdo, y entonces entre ellos se empezaron a golpear para no sentir dolor. Y ese tipo de actividades, que la verdad es que a mí me sorprenden, pero son cosas que van destacando el la mentalidad y la forma de ser de estos hermanos. Sí, yo creo que desde el minuto 1 en el que nos presentan a los personajes, a Klaus y Lucas, empezamos a notar que hay algo diferente en ellos. No son gemelos comunes y corrientes. Creo que tendrán que 10 años aproximadamente. La verdad no recuerdo si en algún momento lo mencionan, pero tienen este tipo de comportamientos que tú ya enlistaste muy específicos que no son acordes a su edad. Se enfrentan a los más grandes y no solo se enfrentan de decir, no sé, basta, sino traen un cuchillo, ¿no? Y quieren defenderse usando esa herramienta y lo ven tan natural. Como tú dices, sienten frío y quieren superar su debilidad, entre comillas, al frío, y entonces, ¿qué hacen? Se quedan toda la noche o un rato sintiendo frío. ¿Quieren esperar el dolor? Ah, pues empiezan a pegarle uno al otro para ser más resistentes. Entonces, esos comportamientos no propios de ellos, que ya sabes que algo no está cuadrando o no son los gemelos comunes y corrientes que todos nos imaginamos. Yo como me lo imaginé, no sé si tú conozcas estas películas de terror un poco ya más antiguas, que han sido parodiadas mucho, de los gemelos como de terror, que son estas partes que estos gemelos que como que te van siguiendo a todos lados y que tienen comportamientos extraños y que hay algo raro en ellos porque, pues, al final de la película resultan no ser humanos, pues algo así lo comparaba yo con esos gemelos que parecían tener algo inhumano en ellos o algo diferente. Que ojo, por ahí no va la historia, ¿no? Solamente es como la analogía más fácil que pude encontrar para poder describirlos. No los conozco, sin embargo, te entendería, o sea, si yo los hubiera conocido o fueran reales, sí se me haría como que tienen un comportamiento anormal. Y también es importante, y yo complementaría que la palabra clave de cómo describiría a estos hermanos es que carecen de emoción, ¿sabes? Como que no tienen como una sensibilidad hasta cierto punto, porque y tú me lo mencionabas, las últimas veces que habíamos platicado fuera de este podcast, realmente lo sientes como que
de una forma, de una escritura que no te transmite hasta cierto punto emoción, al menos en esta parte. Como que su respuesta ante ciertas cosas las ves demasiado maduras. Inclusive, no sé si un adulto pudiera tener ese tipo de respuestas, pero si algo les pasaba, era como si fuera algo robot, empezaban a tener como esa forma de ver: "Okey, me pasó esto, entonces vamos a ver de qué forma lo arreglamos". No había momentos en el que a lo mejor uno de ellos llorara, uno de ellos se enojara, como que era muy, como tú lo dijiste, como inhumano, ¿sabes? Como que carecían de sentimientos, y es algo que sí me llama mucho la atención, porque entendemos que, eh, no, si eso no sucede, o sea, a lo mejor, al menos yo esperaba que fuera algo diferente. Tienes a 2 hermanos, pero, pues, realmente sí están en la guerra, pero esperabas algo más, ¿no? O sea, no esperaba que fueran unos niños que realmente no tuvieran esa sensación, o que sí, que esa que carecieran de emociones o sentimientos. De De hecho, hecho, creo que no lo mencionamos al inicio, pero justamente algo como se describe un poco la literatura de Agatha Christoph tiene que ver con esa poesía de lo fáctico. Y todo eso tiene que ver con lo que acabas de comentar, de que no te transmiten demasiadas emociones, pero a la vez el libro, no sé si logra emocionarte, pero logra tocar algo en ti. O sea, a final de cuentas, creo que aunque no, por ejemplo, dar un ejemplo muy simple. Ya hablamos un poco que el libro, la primera parte se llama El Gran Cuaderno, ya hablamos de las aventuras que tienen los gemelos, pero la forma en que te van contando estas historias es porque las van anotando bueno, creemos que las historias las están anotando en un gran cuaderno, y en este cuaderno solo escriben cosas que ellos puedan corroborar o que sean prácticas, que no dependen de una experiencia subjetiva. Por ejemplo, ellos, un ejemplo que ponen es: "No podemos poner el pueblo es bonito", porque el pueblo es bonito es muy subjetivo. Quizá es: "El pueblo está al lado de un río. Hoy hace sol". eh, no sé, hay 40 personas en el pueblo, pero no pueden decir que a lo mejor les agrada estar en el pueblo, o que les gusta la sensación de estar en el pueblo, o que a lo mejor, no sé, ese tipo de cosas realmente más subjetivas. Y yo creo que esta parte se ve muy reflejada en cómo Agatha Christoph escribe, y creo que por eso se le cataloga con la poesía de lo fáctico. De nuevo, recapitulando un poco, que te hace sentir o logra tocar una fibra en ti sin hacer uso de, no sé si llamarlos sentimientos y emociones, pero como le dijiste, tienen reacciones muy robóticas, tienen un comportamiento muy robótico, pero aún así el libro empieza a captar tu interés y a tocar algunas fibras dentro de ti. Incluso yo te diría que más bien solo son ellos 2, porque al final tienes, en efecto, a la abuela. En cierto punto tienes diferentes personajes que van ayudando a la trama de Klaus y Lucas. Y le ves por ejemplo, había no me acuerdo el nombre de esta chica que era como su vecina, que su mamá estaba mal, o que realmente ni siquiera tenía respuesta, o sea, se quedaba ida, no se movía. Y entonces la chica, pues, realmente, al menos la amiga, no sé si era amiga inclusive de ellos 2, se la topaban e interactuaban, pero veías lo que les pasaban, y veías realmente cómo se desmoronaban ellos, o los personajes, veías esa parte que le faltaba a Klaus y a Lucas. Y podremos seguirles contando más ejemplos sobre cómo es que estos niños tienen como una personalidad y un comportamiento muy peculiar, pero creo que podríamos dejar al menos esta parte sellada, ya hecha. Entonces, pero Chino, o sea, la verdad es que quisiera preguntarte esta pregunta, porque al final son 3 libros y cada uno, al menos a mí me pasó de principio a fin, pues te transmite diferentes cosas. Entonces, tú, por ejemplo, al menos en El Gran Cuaderno, ¿cómo te sentiste? O sea, ¿cómo fue tu experiencia al menos en esta? Al principio para mí fue muy emocionante, no te voy a mentir. Yo me emocionaba con cada línea que iba leyendo, porque era algo o sea, creo que cuando uno se encuentra con algo tan novedoso, con una nueva propuesta, pues, y una propuesta que sientes que va funcionando, pues, es una experiencia muy buena, y es lo que me pasó en este inicio. O sea, yo me acuerdo que las primeras 3 páginas me dejaron, pero impactado. O sea, dije: "¿Qué es esto?". O sea, ¿qué es esto? En un muy buen sentido. Y conforme más iba leyendo y más iba conociendo a Klaus y Lucas, si vieras mi libro, está lleno de anotaciones, de preguntas, de quizá no tanto subrayar frases, porque realmente no creo que tenga demasiadas frases remarcables, pero me refiero más a los hechos que iban pasando. De nuevo, esos gemelos pueden perturbarte de cierta manera, o pueden generarte empatía, pueden generarte desagrado, o sea, hay tantas cosas que te pueden generar en diferentes partes del libro, y yo no entendía qué estaba pasando, y yo decía: "Okey,
esto es normal, a lo mejor se lo están imaginando, a lo mejor es parte del cuaderno que están escribiendo, pero el cuaderno solo tiene cosas fácticas. Entonces, aún no sabía cuál iba a ser el rumbo que iba a tomar el libro, sobre todo porque, bueno, creo que estás de acuerdo conmigo en que las 3 partes están escritas de diferente manera. Además, en esta primera parte ni siquiera creo que sepamos quién nos habla. ¿Por qué digo esto? Porque está escrito en la primera persona del plural. Y, pues, no sabes si te habla Klaus o te habla Lucas, o porque dicen: "Nosotros hacíamos esto, nosotros íbamos para acá, la abuela es así". Sí, siempre se refería a la otra persona de una manera que no pudieras entender quién es quién, quién de los gemelos es el que te estaba hablando. Entonces, bueno, hasta ahí como que me dejaba con muchas dudas, muy emocionado para ver qué seguía en las siguientes partes. De nuevo, tratemos de spoilear, pero sobre todo por la última parte. La última parte cuando por fin hay una acción en la que puedes identificar que hicieron algo diferente. O sea, ya no es un nosotros, es Klaus hizo esto y Lucas hizo aquello, es donde me dejó con un cliffhanger muy, muy emocionante. ¿Tú tuviste una experiencia diferente o fue más o menos en el mismo sentido? No, de mi lado, no tenía así altas expectativas, o sea, como que estaba muy plano en ese sentido. Entonces, como dices, poco a poco, y eso sí me pasó, como que me empecé a enganchar conforme iba pasando página por página, como más que nada, sin ser redundante, pero cómo actuaban estos niños, inclusive a veces se me olvidaban que eran niños, ¿sabes? Porque realmente a veces vivían situaciones que decías: "Oye, se me olvida que tienen", como no me acuerdo cómo dices, realmente no recuerdo si tenían 5 6 o 9 11 pero se enfrentan a algunas cosas que no es normal a mi parecer. Y justamente cómo actúan o cómo resuelven las cosas tampoco. Entonces, sí me empezó a cachar, a atrapar, inclusive ya ves que nosotros teníamos así como vamos a esta semana a llegar a cierto punto, yo quería seguir y seguir y seguir, porque como dices, realmente no es un libro complicado, los capítulos que tiene, al menos esa parte, tampoco son extensos. Es muy como con las características que mencionamos al principio, pues es realmente van al grano, o sea, empiezan a hablarte o uno de los gemelos te empieza a describir lo que sucede, pero no es como que sean muy descriptivos, son muy directos, muy concisos en lo que hacen, cómo piensan, cómo resuelven, qué es lo que les sucede. Y de principio a fin yo tuve una muy buena experiencia, al menos como que dices, como dices, realmente te deja enganchado. Y ya, como dices, para no espolear, realmente cómo termina se me hace bueno, o sea, como que no sabes, hasta cierto punto puedes imaginarte qué puede seguir, sin embargo, al menos ese primer libro te introduce y te hace conocer muy bien el contexto. Bueno, no sabemos en dónde están, no sabemos en qué país, sabemos que están en guerra, pero no sabemos quién está en guerra con quién, no sabemos quién como tal, quién es el bueno, quién es el malo, como tú mencionabas, pero te empiezan a dar un contexto y a fortalecer esos personajes para que al final entiendas realmente un poquito más de quién, bueno, te dirá de quién es cada uno, pero al menos cómo es el crecimiento del personaje, tanto de Klaus y Lucas, también tenemos en este caso a la abuela, que sí es un personaje secundario, pero importante a mi parecer. Tenemos también a los otros huéspedes que se quedan ahí en casa de la abuela y de los gemelos. Tenemos también, como les mencionamos al principio, la vecina, tenemos al cura, tenemos a alguien que les ayuda a lavar la ropa, o sea, tienen distintos personajes que los acompañan, pero al final, al menos en esta primera parte, te ayuda a conocer muy bien quiénes son estos hermanos Klaus y Lucas. Y bueno, ahora me gustaría que nos centráramos en la siguiente parte, en la segunda parte del libro o en el segundo libro llamado A la prueba. Aquí comenzamos años después de cierto evento, bueno, justamente del final del Gran Cuaderno. Transcurren varios años y se centra en la vida de uno de los dos gemelos. Se centra en su vida, pues ya como un adulto después de la guerra, bueno, durante la guerra todavía, durante cierto periodo de transición en el que se va encontrando con diferentes personajes que nos empiezan a dar un poco ya más, yo creo que empiezan, no sé si estarías de acuerdo conmigo, a humanizar un poco a este gemelo, a uno de estos dos gemelos. ¿Por qué? Porque ya no tiene este comportamiento tan robótico, porque ya tienen respuestas más naturales, porque empiezan a, como que ahí es un parteaguas, porque regresas como una literatura más, a un estilo de escritura más normal. Sin embargo, creo que la sensación que te deja el primero aún permea en la segunda parte. O sea, tú sabes, de nuevo, sabes, pero una vez más, sabes que hay algo mal, sabes que hay algo que no está cuadrando del todo porque
Dices, ¿dónde está el otro gemelo? ¿Por qué solo se centra en la vida de uno de estos dos? Bueno, al menos esa fue la experiencia que yo tuve. Y es interesante ver cómo la posguerra y el periodo de transición también puede afectar a esta persona, sobre todo porque entra en un periodo, yo sí estoy de acuerdo conmigo, pero de depresión, un periodo de un mal rato, un periodo de locura. Y yo incluso me llegué a preguntar si la primera parte había sido producto de su imaginación, de a lo mejor de estrés postraumático o algo por el estilo. Entonces empiezan a surgir muchas preguntas porque yo no dejaba de preguntarme, ¿dónde está el otro gemelo? ¿Dónde está el otro? ¿En qué momento apareció el otro gemelo? Y eso me comió mucho la cabeza. Entonces, bueno, si quieres por aquí lo voy dejando. Tú no sé si tengas algún comentario o algo que te gustaría agregar. Yo, a mi parecer, al menos como yo lo viví, siento que después del suceso, cómo termina la primera parte, sí queda bien, pero al principio yo lo sentí un poco sin rumbo, a mi parecer. O sea, sí tienes a un gemelo más humano, como tú dices, inclusive la escritura tiene algo diferente. No sé si a lo mejor haya sido por los años, porque al final realmente, como dices, pasa cierto tiempo, pues ya eh, no tiene tanta, o siguen en un periodo de guerra, pero pues ya también están como en esa transición. Sin embargo, como que llegó un punto en el que lo sentía tranquilo, o sea, pero llegó un punto, te describían las cosas, pero realmente no sabía hacia dónde iba. Y fíjate que me gusta mucho cómo lo estás describiendo esa parte sin rumbo, porque creo que es justo lo que Agota Christoph trata de transmitir. Sabemos a este gemelo que está perdido. Y yo creo que tiene mucho que ver también con el cambio de edad. O sea, no creo que, a ver, no sabemos cómo es la guerra, ¿no? Pero dentro de todas las responsabilidades, al menos del día a día, creo que no es lo mismo la responsabilidad que tiene un niño al que tiene un adulto. Y no es militar, ¿no? O sea, simplemente son cosas diferentes, cada quien pues según su capacidad, creo. Pero el adulto en ese sentido creo que es lo que lo que uno de los 2 gemelos está empezando a sentir, esa transición a ser un adulto, a hacer una vida adulta y a estar en un periodo de posguerra o de posconflicto en el cual, pues, ve un pueblo que no tampoco tiene rumbo. O sea, creo que todos en el pueblo funcionan más por inercia que por tener un objetivo. Es como por sobrevivir el día de hoy a por realmente querer hacer algo el día de mañana, ¿no? Yo creo que es algo un factor común, un denominador común que entienden todos los habitantes, que no tienen un rumbo establecido o un rumbo claro. Estoy desacuerdo, estoy, te iba a decir estoy en desacuerdo, no, estoy de acuerdo contigo, Chino. Sin embargo, también quisiera complementar que, como tú mencionabas, te preguntas todo el tiempo dónde está su gemelo. Y así siento que pasa también el personaje. O sea, como dices, realmente tienen esa época de nosotros no hemos vivido una guerra, pero se siente como que no sabes hacia dónde vas. Y aquí, sí, al menos conforme vas leyendo, se siente o la autora sí refleja todo eso en los personajes que aquí vemos. Bueno, en esta segunda parte suman otros nuevos personajes, pero también esa parte de que ves al hermano, pues, ¿cómo decirlo? Es lo opuesto, porque en la primera parte, pues, tienes a los 2 unidos, unidos. En la segunda, por x y razón, para no espolear, realmente tienes como solo una mitad, ¿sabes? Entonces, quitando esa parte del contexto, político, económico, social, etcétera, yo siento que más bien yo también lo agregaría con al personaje. Se siente un poco desorientado, realmente no hay como un rumbo, es como si estuviera inclusive en piloto automático, que te empieza a narrar algunas secuencias que tiene, que hace en su vida diaria, pues, realmente convive con ciertas personas, realiza ciertas actividades, pero que realmente no sé qué puede ayudarles a cierto punto o hacia dónde se dirige la historia. Evidentemente, eso fue hasta cierto punto que ahorita podemos comentar, pero al menos, no sé, no recuerdo cuántas páginas tenga, esté dedicado a la prueba, pero sí, al menos la primera mitad, sí sentía que decía, bueno, ¿hasta dónde va? Ah, bueno, pues sí, conoce a ciertas personas, ah, bueno, realiza estas actividades, pero como que ya llegó un punto que decías, ¿dónde sigue lo bueno? O sea, como que sentía, ahí te puedo decir como algo plano, algo que inclusive hasta de bajada la historia. Ahí nada más tengo una duda. Cuando dices: "¿Dónde sigue lo bueno?", ¿te refieres a que esta segunda parte no te llamó la atención, o te refieres a que dónde sigue lo bueno en el sentido de dónde está la felicidad quizás para el segundo personaje, o ambas? ¿A qué te refieres con dónde está lo bueno? Yo creo que ahorita que lo escribiste, me refería a la primera. Como tal, como que no sentía que conectaba, o sea, inclusive te decía que sí transmitías como esa ausencia, lo que estaba sintiendo este personaje, el gemelo, pero llega un punto en el que también dices, como que no sabía hacia dónde iba a parar o qué es lo que seguía. Al final, poco a poco te vas dando cuenta, o a mí me pasa que empiezas a hilar, como que dices: "Ah, bueno, pues están
están contando esto a lo mejor en un futuro o en los próximos capítulos, en las próximas páginas, como que más o menos ya sé por dónde va la historia, dónde va a terminar inclusive hasta cierto punto. Evidentemente me he equivocado en algunas situaciones, aquí fue una, pero sí sentí ese rumbo al personaje, y la otra de dónde sería lo bueno, pues, al final, le digo, entiendo como tú mencionas, estaba en una época de transición, o bueno, finales de la guerra, ya transición, entiendes que realmente no todo, o sea, hay un periodo para que todo pase bueno, esperaría que a la normalidad, pero me pasaron ahorita que mencionas las 2 cosas. Vale, ya comprendo más o menos a qué te refieres. Aquí quizás nada más, como recapitulando un poco, creo que estaremos, acordamos un poco en que la primera parte del Gran Cuaderno, su nombre se deriva de las anotaciones de las vivencias que tienen el día a día que hacen los gemelos. O sea, es básicamente la recapitulación o el diario que hacen sobre su vida. Y eso pues se llama el Gran Cuaderno, creemos, ¿no? Creo que estamos de acuerdo. La segunda parte, llamada La Prueba, no sé si concuerdes conmigo, de que tiene mucho que ver con esta, digamos, prueba que no es solamente las, la vida de un gemelo, o a la aparente vida de un gemelo sin el otro, o que por lo menos no tenemos noción de dónde está durante mucho tiempo, sino también el vivir una periodo de postguerra. Yo creo que eso se refiere a la prueba. O sea, dijimos que todos iban sin rumbo, que todos iban sin una motivación que los mantuviera animados en el día a día o motivados justamente en el día a día. Y creo que esa es la prueba que no solo vive el gemelo, sino que viven todos los habitantes del pueblo. O tú, no sé si tengas un análisis diferente, una lectura diferente a por qué esta segunda parte se llame La Prueba. No, igual coincido contigo, Chino. Como mencionábamos, no nos consta, pero el gran cuaderno es por todo lo que sucedía, todo lo que notaban. Sin embargo, aquí con la prueba es algo diferente y yo lo asignaré justamente a que no, pues falta la otra parte. A mi parecer, pues eran tan unidos y ahí la autora en la primera parte te lo relata y con todo lo que sucede, pues realmente eran uno como tal. Y ya aquí en la segunda parte, que solo tengas una versión de uno de ellos o que realmente esté por su cuenta, te hace ver pues, lo importante que su hermano significaba para él en su vida. Sí, y quizá para, a modo de ya poder cerrar un poco más de historia, pues a lo que justamente creo que comentabas, que lo que nos preguntamos al inicio de los capítulos o al inicio de esta segunda parte, era dónde está el otro hermano. Respuesta que nos es dada justo al final de este segundo libro, porque por algunas circunstancias que tampoco queremos espolear, uno, uno de el gemelo en el que se centra la segunda parte no está más en la historia, no, o sea, no está más por el momento en la historia, y el otro gemelo es donde vuelve a aparecer. Y no solo vuelve a aparecer, sino se ven todo lo que nosotros empezamos, toda la literatura que nosotros, o más bien, todos los hechos que nosotros teníamos hasta el momento empiezan a desmoronarse, empiezan a deconstruirse, yo siento, porque no sabes, empiezas a notar ya no algo, si en la primera parte notabas algo raro sobre los gemelos, y en la segunda parte notabas algo raro en el argumento o en la historia que se iba construyendo, creo que en esta parte tú empiezas a notar algo raro en lo que tú creías saber de la historia. No voy a decir por qué, pero así básicamente cierra esa segunda parte con, digamos, un quebradero de cabeza de no saber si tú leíste algo mal o si o qué es lo que está pasando, básicamente. Ahí lo quiero dejar. Em, y bueno, finalmente llegamos al tercer libro llamado La tercera mentira, si mal no recuerdo, que justamente creo que el título nos da una vez más el contexto de todo lo que va a pasar, todo lo que está pasando. Yo he de confesarte, Julio, que cuando lo estaba leyendo, creo que es una lectura fácil en el sentido de es una lectura rápida, no tiene lenguaje complicado, te mantiene entretenido, en ese sentido es fácil, pero puede llegar a ser difícil porque te quiebra la cabeza. Porque creo que estamos acostumbrados nosotros, y creo que en general las personas, a cuando leer una historia, leerla desde quizá una voz omnisciente, a la cual básicamente le creemos todo lo que dice, que nunca miente o que nunca te va a traicionar en ese sentido. Y creo que es muy interesante lo que hizo Agatha Christophe de hacernos dudar de lo que nos empezaba a decir la voz narradora, porque de repente hay cosas que no empiezan a encajar, de repente hay cosas que tú no sabes si leíste bien o leíste mal,
en esta tercera parte ya tenemos de nuevo, se centra en la historia del pues es que es difícil decirlo, si te soy sincero, porque te diría que se entra en la historia del gemelo que regresó, pero bien puede centrarse en la historia del gemelo que se fue. Entonces, digamos simplemente que por razones de diferentes, empiezas a comprender el por qué todo parecía tan diferente a la realidad. ¿Por qué los gemelos parecían tener comportamientos anormales o irreales? ¿Por qué el pueblo te parecía tan irreal? ¿Por qué todo lo que iba pasando no tenía sentido? Y la respuesta no me gustaría darla, no me gustaría decir exactamente por qué es lo Entiendo. que pasa. Incluso te diría que me tardé mucho porque, no sé, habrá es un libro de no n cantidad de páginas, pero yo diría que no fue ni siquiera en el último 10%, fue en el último 5% que todo empieza a quedar ya claro por fin. Y bueno, creo que eso hace que la experiencia de lectora sea muy interesante. Recapitulando mucho lo que acabo de decir, en esa tercera parte, el libro se llama La gran mentira. No quiero decir por qué se llama La gran mentira, pero sí te puedo decir que parece ser que la voz narradora no siempre va a ser honesta contigo en este libro. Y es con lo que me gustaría que se quedaran, quizás para no spoiler a los demás. No sé si tú cambiarías algo o te gustaría agregar algo. Yo de mi lado creo que mencionaría que, como tú dices, el segundo libro, yo mencionaba hace unos minutos que sí lo sentía como un poco sin rumbo, pero evidentemente por los personajes como que empieza a tener un poco de sentido. Y ya yo creo que son chino, las últimas 5 hojas o menos, que es cuando te deja con una cara de interrogación el libro. O sea, como que no entiendes, o sea, creías justamente que todo lo que había sucedido estaba bien hasta ese momento, porque realmente con un informe, más bien me acuerdo, es un informe que por X y razón lo describen y entonces como que el último párrafo y es como, o sea, te quedas, te digo, con una intriga y con una desorientación de todo lo que has leído. O sea, básicamente dices, ¿cómo? O sea, entonces todo lo que leí en estas 2 partes, ¿no sucedió o sí sucedió? Y así como mencionas en la tercera parte, yo creo que si de por sí la primera parte para introducir o seguir leyendo el segundo libro te deja como con un gancho interesante, este lo deja, pero así de como el típico de continuará. O sea, y este sí te deja clavadísimo y a mí me pasó, luego terminé, me quedé así con cara de ¿what? Y, y lo seguí leyendo, lo seguí leyendo porque realmente termina esta Agota tuvo como esa genialidad de terminar al menos esa fase. Yo te puedo decir, y lo mencionaba también anteriormente, pues, como que más o menos ya hilaba hacia dónde podía ir la tercera parte. Y con esas últimas páginas me quedé así como de, o sea, ¿cómo? Y creo que es una de las finalidades de esta autora, al menos de esta obra. Y ya justamente con el tercero yo siento al final que nada tiene sentido al principio, o sea, y lo hablábamos, le decía: "Chino, es que no entiendo nada". O sea, no sé si inclusive estoy leyendo, más bien, estoy escaneando las páginas o realmente, eh me está costando trabajo, o así es lo que te hace sentir la tercera parte, porque, como si realmente estás leyendo la versión de uno, la versión de otro, no sabes realmente qué está sucediendo. Inclusive, yo le asimilo que es cuando tratas de unir las piezas, o sea, pero al final, o en la primera parte no entiendes cómo hilarlas. O sea, yo te puedo decir que me tenía que regresar algunas páginas, porque no tenía sentido, pero eso era a propósito que no tuviera que no tuviera sentido, vaya. Y es una experiencia que al final, como dices tú, hasta las últimas páginas como que logras hilar, que al final yo agradecí, yo sí, llegó un punto en el que de verdad no sabía, repito, si era yo o si era el libro, como que realmente me costó trabajo, y no por el cómo lo escribió la autora, sino por cómo planeó que quedara la historia. Y aquí justamente creo que es la gran experiencia que te vende Agatha Christophe, el dejarte confundido, el dejarte preguntándote qué es lo que está pasando. Yo creo que de eso justamente va el libro. Yo lo quizá otra analogía sería con los thrillers, donde no sabes quién cometió el crimen, donde no sabes para dónde va a ir la historia o quién va a ser el culpable al final del libro. Aquí justamente creo que no sabes nada. No sabes qué de lo que leíste es verdad, no sabes qué de lo que leíste es mentira, no sabes si entendiste mal, si entendiste bien. Y de nuevo, no quiero que se espanten, no quiero no, realmente tiene un cierre, sí tiene respuestas al final. Bueno, respuestas a la mayoría de las cosas, pero el llegar a esas respuestas es un viaje
largo, y bueno, no largo, es interesante, porque de nuevo dijimos que no es un libro demasiado largo, no es un libro no es un libro complicado en cuanto a pesado, no es pesado, no tiene demasiado contenido, o sea, como otros libros que tienes que buscar lenguaje muy complejo, que tiene 40 miembros de la familia, ¿me explico? Simplemente es que esa última parte donde como donde comentaba Julio, que hay una oración de un informe que te deja confundido, es lo que empieza a hacerte preguntarte muchas cosas, pero eventualmente, conforme la vayas leyendo, primero va a empezar una curva de preguntas que no vas a poder responder y todas se responderán en las últimas páginas. Absolutamente creo que todas. Pero bueno, sí, efectivamente es una gran experiencia de lectura. Y sabes, también me gustaría agregar, repito, y también lo decía Chino, no se espanten. La lectura sí te genera muchísima duda, no entiendes nada, piensas que lo que leíste, o sí, lo que leíste previamente fue en vano, pero es la experiencia. Y creo que eso sí le doy muchísimo reconocimiento a la autora, a esta Gota, porque una cosa es cómo quieres transmitirlo y la otra cosa es si realmente lograste hacerlo. Y a mi parecer lo hizo de una forma talentosa, de una forma, pero bárbara, como bien dirían. Y añadiendo hacia para finalizar esta parte, yo siento que no es algo que usualmente no todos los libros te generan o que disfrutes, ¿sabes? A lo mejor te puede costar un libro porque no lo entiendes por nivel de complejidad, porque no te gustó algo, pero aquí, como dices, sufres, pero al final realmente sigues enganchado, sigues clavado y sigues leyendo, hasta que ves que poco a poco, pues, empieza a aclarar un poquito todo el panorama. Inclusive, yo puedo mencionarles que, ya terminando el libro, lo volví a leer en las últimas páginas para entender si realmente lo que había leído era lo que sucedía. Y les digo, realmente no es como para que tengan ese miedo de: "Ah, no, pues está difícil, ah, no, pues realmente la voy a sufrir". No es un sufrimiento o no es una sensación que básicamente no se disfrute, a mi parecer. No quiero sonar masoquista, pero es una sensación lectoral muy diferente a algo que uno puede estar acostumbrado a leer, como tal. Es algo que sí se disfruta, es algo que te encanta, o al menos a mí, yo no sé si concuerdas también tú, Chino, pero es algo que disfrutas, que una vez terminando el camino dices: "Guau". Por ejemplo, la imagen de Drake y Josh, cuando terminan de haberse subido a la montaña rusa y están así como de impactados, yo así lo sentí, porque realmente es un viaje muy, muy bueno, que no todos los autores te logran transmitir o que logran plasmar en su obra. Sí, entiendo a qué te refieres, y yo creo que sin duda la audiencia que llega a leer ese libro, o si es que ya lo leyó, estará, o por lo menos en algún momento creo que estará en la misma sintonía o en el mismo canal. Digo, falta que nos digan lo contrario. Válido. Pero bueno, quizá ya para concluir un poco más el libro, no sé si quieras agregar algo más sobre la historia o si quizá quisieras pasar a un poco qué te pareció ahora. Digo, ya hablamos un poco qué nos fue pareciendo a lo largo de la lectura, cómo al principio nos causó un poco de confusión, cómo nos fue enganchando, pero una vez ya al final, pues simplemente dar una calificación y qué te pareció la lectura. Yo sí le Yo sí le daría daría. yo sí le daría, al menos en esta temporada, el premio Diamante, el premio, la verdad es que creo que por esa parte emocional, lo que te transmite es única. Tiene mucho tiempo que no está acostumbrado a esa parte de quedarme con tanta intriga, pero querer seguir leyendo, y no sé si inclusive si el libro sea como thriller o misterio, algo por el estilo, o sea, no sé si se catalogue así. Si es así, creo que ha sido de los mejores que he leído, o sea, ya entiendo el por qué lo recomendaban, ya entiendo el por qué la gente que al menos en los comentarios de Goodreads o de Amazon, o inclusive en los stories hablando sobre el libro, entiendo el por qué es tan bueno. Entonces, ¿qué me pareció? Yo le doy un diamante, 5 estrellas, pero así certificado platino, diamante, oro, lo que tú quieras. O sea, se me hace un gran libro. ¿Tú, Chino? Pues, así como el libro me dejó sorprendido, o sea, me dejaste anonadado. O sea, básicamente le estás dando el premio al mejor libro de la temporada, de esta primera temporada. Fíjate que sería un ejercicio interesante, o sea, ya nos diste una idea creativa de hacerlos una premiación de los libros que leímos, unos, no sé cómo se llaman estos, Unos unos Choice Choice Awards, Awards. unos Unos Óscares. Óscares. Sí, básicamente, de los libros que ahorita leímos. De mi lado, mira, lo tendré que reflexionar. O sea, no, por ejemplo, Mania, que está por ahí, definitivamente Before the Company Gets Cold no está por ahí. Ahí sí te Ahí voy a sí te detener.
pero hay otras lecturas que sí pudieran luchar ese puesto. Es lo que sí te puedo decir es que sí fue una gran lectura. Yo no recuerdo exactamente qué calificación le di, pero si te digo que le di 5 estrellas, 5 o si incluso le di un diamante, no creo que haber errado, o sea, porque sí, de nuevo, es un libro que ya estos últimos meses había estado dentro de como el radar o dentro de las grandes recomendaciones. Y mira, aquí justamente revisando un poco mi historia, le di punto 4.999 sobre 5. No, bro, No, bro, ya ya te doy yo te el doy el centavo, haz lo centavo, que algo. quieras, pero ya ponle los 5, redondealo, ¿cómo 4.99? O sea, Perdón, quizá ahí como que nada más quizá le faltó un poquito, pero yo como lo puse fue una propuesta de escritura interesante, es algo que te hace dudar de lo que lees, aunque no te sumerge en descripciones sentimentales, que hablábamos que era un poco de la poesía de lo fáctico, te atrapa y no te suelta. Súper recomendado si buscas algo diferente y fuera de lo común, y es justo el mismo caption o el mismo descripción que le doy a la audiencia. ¿lo recomendarías entonces, Chino? De mi lado, De yo mi te lado, yo podría te decir podría que decir que sí, sin sí. lugar a duda, evidentemente, les diría, más bien, mi el único disclaimer es paciencia. Más que nada, no se desesperen, es un gran libro y léanlo, o sea, denle la oportunidad a Klaus y Lucas. De mi lado igual lo recomendaría, pero ellos sin disclaimer, que pasen por lo mismo que yo pasé, y creo que eso les va a hacer interesarse más incluso, entonces, lo recomendaría sin disclaimers. Perfecto, Chino. Pues entonces creo que esto sería todo por este episodio. De nuevo, tratamos de hablar lo más posible sin spoilers. Evidentemente fue un poco más complicado debido a que realmente es un libro, bueno, son 3 libros dentro de uno mismo. Entonces, eh, los invitamos a que lo lean, que le den una oportunidad. Y Chino, ¿algo más que decir, sino para ya cerrar este bello episodio? Nada más de mi lado. Pues muchas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @laberintospodcast. Y si todavía no han escuchado los anteriores, los invitamos a que los escuchen, a que nos digan su opinión. Y si no, esperen el siguiente episodio la próxima semana. ¿Cuál es, Chino? El siguiente libro yo creo que le emocionará mucho a nuestra audiencia si es que ha escuchado los demás capítulos, porque es de un autor del cual ya hemos hablado bastante. De hecho, va a ser el primer autor que se repita y en la primera temporada, así que chapó por él. Y bueno, esperemos que le sea, porque igual y le da igual, pero chapó por él. Y va a ser El hombre de Guillermo Arriaga. ¿Cómo, Chino? El mismo autor repetido 2 veces, sí, audiencia, así es. Nosotros no teníamos contemplado que Guillermo Arriaga iba a sacar otro libro mientras nosotros estábamos grabando estos episodios, y después de haber leído el libro, consideramos, para no decir mucho o explayarnos, consideramos que valía la pena tenerlo en esta temporada y no esperarnos a dejarlo para más adelante. Correcto. Pues bien, entonces también de mi lado sería todo. Muchas gracias por haber escuchado una vez más y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.